Llegamos a la séptima disciplina de una vida de kenosis y nos estamos refiriendo a la abnegación. La abnegación es esa autonegación, un autosacrificio voluntario en pro del servicio a otros o a muchos. Y yo sé que cuando uno habla de abnegación se puede crear una serie de sentimientos encontrados en personas que se educaron en las escuelas de la Cuba socialista. Probablemente venga a la mente de ustedes un rosario de epítetos que tenían que aprender de memoria para describir a los héroes patrios. Todos ellos indefectiblemente eran humildes, valientes y, por supuesto, abnegados. Pero nosotros no estamos hablando de un listado de sustantivos aprendidos de memoria, sino que estamos tratando de entender de qué se trata esta disciplina de la abnegación como una manera o como una de las 8 formas que estamos estudiando en Marcos para llevar una vida de kenosis. Independientemente de esos listados de memoria que teníamos que aprender en la escuela, de manera práctica yo sí vivía al lado de personas que eran abnegadas. El ejemplo de mis padres físicos y de mis padres espirituales, mis pastores y otros líderes de la convención que conocí, me llevaron a entender que la vida de abnegación es un estilo que debemos procurar. Parecía algo imposible que una persona pudiera vivir de manera tan intensa porque tenían tantas responsabilidades que parecía que estaban multiplicándose en varias personas. Al decursar el tiempo, al pasar el tiempo, hemos llegado a esta época y ha habido un poco de críticas con respecto a nuestros padres, a nuestros líderes de aquel tiempo. Algunos los han tildado de workaholic, o sea, adictos al trabajo, que era algo bien característico de las personas que nacieron o se desarrollaron en la posguerra. Y otros han tratado de decir que algunas de las fatalidades familiares que tuvieron o del extenuamiento físico se debió a una abnegación tan grande. Así que hoy, en un psicologismo del ministerio, se ha tratado de decir que la abnegación puede no ser tan buena. Y yo reconozco definitivamente que en ocasiones les cobró factura una vida de tanta entrega, de tanta abnegación. Pero es que cuando veo esta tendencia de hoy en día de proteccionismo y de una hipersensibilidad emocional que me parece que si seguimos así, al fin y al cabo vamos a desterrar del ministerio esta disciplina tan importante que es la abnegación. Claro, también tengo que reconocer que cuando uno no trata de forma adecuada la abnegación puede llegar a extremos y puede llegar a conductas narcisistas, puede llegar a conductas enfermizas, y eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy. ¿Cómo mantener una vida de kenosis, incluyendo la disciplina de la abnegación, pero de forma equilibrada? Quiero sacar de Marcos al menos 3 garantías necesarias que nos permiten vivir de forma abnegada, pero a su vez equilibrada. La primera de las garantías es tener las motivaciones correctas. Cuando uno no tiene motivaciones correctas, la abnegación puede llegar a convertirse en algo peligroso. De hecho, las personas, estamos analizando ahí el capítulo 3, versículo 21, los más cercanos a Jesús, su familia, llegó un momento, dice aquí en este versículo 21 del capítulo 3 de Marcos, que fueron a buscar a Jesucristo porque pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. La vida que estaba llevando era tan intensa que se saltaba las comidas, se saltaba las noches, era muy intenso. Y decir, vamos a recoger lo que se nos volvió loco el muchacho. Pero uno cuando ve esto entiende que las familias, sobre todo las familias más cercanas, se preocupan cuando uno comienza a vivir una vida de abnegación. Y en realidad uno no puede dejarse llevar siempre por las personas que lo quieren, porque papi y mami siempre nos van a cuidar. Pero tiene que cuidar cuáles son las motivaciones. Algunas preguntas que nos ayudan a evaluar si estoy en el camino correcto, con las motivaciones correctas en mi abnegación. ¿Estoy motivado para sorprender a Dios? Las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo tratando de ganarme el favor de Dios, tratando de sorprender a Dios o tratando de pagarle a Dios. Si esas son tus motivaciones, bueno, es momento, te digo, de que pares ahí mismo. Porque ninguna de esas cosas Dios ni las pide y al contrario le molesta. Porque ninguno de nosotros vamos a lograr sorprender a Dios nunca, a menos con las cosas buenas que hacemos. Y tampoco vamos a lograr pagarle a Dios de vuelta. Y mucho menos ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios lo ganó en nuestro lugar Jesucristo en la cruz del Calvario y nos hizo hijos de Dios. Así que eso es una motivación incorrecta.
Las cosas que están haciendo deberíamos hacerlas motivados por la compasión genuina, por el dolor de las personas. Eso es una motivación correcta. Otra pregunta es, ¿mi compromiso es con las personas o es con Dios? Si las cosas que yo estoy haciendo y me estoy desgastando con un trabajo abnegado, volando turnos de comida y pasando vigilias y todo lo demás, lo hago por compromisos que he adquirido con personas, quizás sea un momento de parar. Pero si lo estoy haciendo por compromisos que adquirí con Dios, por un llamamiento genuino que Él me hizo a mí, entonces debemos continuar. Y lo otro es que debo evaluar si estoy enfocado solamente en lo que estoy haciendo, pensando que lo que yo estoy haciendo es lo único que Dios está haciendo, o miro a una visión más global, no sea que nos suceda como Elías, que vamos a decir, yo soy el único que queda, no sé, y Dios le dice, no sé, quedan 7,000, y en muchas ocasiones nosotros decimos, no puedo parar porque yo soy el único que lo está haciendo. No es así. Dios está trabajando simultáneamente a través de millones de personas en todo el mundo. Por supuesto, el trabajo que yo estoy haciendo, el trabajo que tú estás haciendo es importante porque no hay otra persona ahí en ese lugar, pero no quiere decir que sea el único trabajo que Dios está haciendo. Así que si la motivación que tienes es un espíritu de mártir o un espíritu de único que estás haciendo las cosas, debemos entonces levantar la vista y decir, no, Dios está trabajando de muchas formas, en muchas maneras, y yo soy un colaborador de Él en este momento. Así que garantiza las motivaciones correctas. En segundo lugar, debes garantizar tus devociones. Vemos en el capítulo 1 que Jesucristo empieza a full, como decimos en Cuba, su ministerio, llegando hasta altas horas de la noche de exorcización, liberando a personas de demonios, sanando a personas. Y al otro día, bien tempranito, ahí en el versículo 35 del capítulo 1, bien tempranito en la mañana, ya estaba en comunión con el Padre. Si mi trabajo de abnegado está interfiriendo con mis devociones a Dios, con mi tiempo de comunión con Dios, es momento de parar. Y es momento de volver a poner en equilibrio la abnegación, porque la comunión con Dios es mucho más importante que mi servicio a Dios. Porque Dios lo que quiere con nosotros es una relación. Y después, producto de esa relación genuina, una relación de amor, una relación de padre e hijo, entonces tenemos la oportunidad de colaborar y de servir. Pero nunca el servicio a Dios debería interponerse, ni siquiera superar nuestra comunión con Dios. Segundo, porque cuando yo busco la comunión con Dios, me estoy conectando con la fuente de poder, me estoy conectando con la fuente de gozo, me estoy conectando con la fuente de sabiduría. Y eso me permite realizar un ministerio más eficiente. Pero si yo en mi abnegación por el trabajo, compasivo por las personas, estoy tan enfocado en hacer las cosas que eso me desvirtúa, me desvía, me priva de mi comunión con Dios, entonces es un momento de volver a meter en cintura esta disciplina de la abnegación. Y por último, cuando yo separo mi tiempo de devoción con Dios, me recuerda que yo soy un colaborador, que yo no soy el Señor de la obra, sino que soy un colaborador, un cooperador de esa obra, y que al final, aun cuando yo no tenga control, que es lo que normalmente nosotros no tenemos control de las cosas, Dios sí tiene control de todo, y eso nos lleva a buscar la comunión con Él. A fin de cuentas, yo no puedo convencer a nadie de la salvación. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. En tercer lugar, debemos garantizar el tiempo de descanso. Vemos ahí en el capítulo 6, versículo 31, que Jesús le dice a sus discípulos, después de aquella misión de los 12, vamos, vengan a descansar porque tienen que estar cansados. Y cuando yo descanso, estoy demostrando confianza en Dios. Estoy demostrando que aunque yo no esté ahí, Dios sí está. Porque Él no se fatiga con cansancio, como leemos al profeta Isaías. Nosotros somos los que nos cansamos y Él, por supuesto, cuando vamos a descansar en Él, es quien renueva nuestras fuerzas como el águila. Corremos y no nos cansamos, caminamos y no nos fatigamos. Cuando yo garantizo el descanso, entonces renuevo mis fuerzas. Y cuando descanso, disfruto la relación con Dios, disfruto de las bendiciones que Dios me ha dado. Dios mismo modeló este ejemplo de descanso. Sabemos que Dios no se fatiga. Sin embargo, después de crear durante 6 días, descansó el 7º día. Dice, para darnos ejemplo de que nosotros debemos hacerlo así. Así que si el que no se cansa descansó, ¿cómo nos vamos nosotros a dar el lujo de no descansar? Cuando leo el capítulo 6 y estaba comentándolo con mi esposa, dije, el Señor le dijo a los discípulos, vengan, vamos a descansar, en el versículo 31. Pero lo que sucede es
es que desembarcando de al otro lado, a la otra orilla del lago, ya había una multitud y después viene la multiplicación de los panes y los peces y después vienen más liberaciones. Y yo comentando con mi esposa decía, bueno, Jesús al menos tuvo la intención de que descansaran, pero parece que no descansaron. Y mi esposa, bueno, las mujeres siempre mejores que nosotros, ¿no? Me dijo, bueno chico, ¿y por qué tú no puedes pensar que descansaron en el lago? A fin de cuentas, ¿qué cosa puede ser más recreante o más estimulante o generar más descanso para un grupo de pescadores que un paseo en yate por el lago junto con sus amigos? Bueno, a lo mejor tú quieres descansar y salir en yate con tus amigos un rato y verás que estás descansando. El asunto es que uno tiene que buscar las maneras en que realmente se genera descanso en nuestra vida para recrearnos, para renovarnos y para buscar más del Señor, dejando que Él realice el trabajo. En fin, hermano, no hay kénosis si no hay abnegación. Y tenemos que tener cuidado con las tendencias proteccionistas hipersensibilistas que están sacando la abnegación como una disciplina del ministerio cristiano. Pero ojo, debemos mantenerla dentro de los cauces, garantizando las motivaciones correctas, garantizando mi tiempo de devoción y descansando y garantizando también un tiempo de descanso. Manos a la obra, Dios les bendiga.